espacio llamado Al Tablero, Reflexiones Galanistas. Hoy estamos en este espacio con mi compañero Jorge Hernández y mi compañero Andrés Nieto. Hoy vamos a tocar un tema muy crucial, la educación de derechos humanos en Colombia y en especial en nuestro entorno, en nuestro municipio de Cravo Norte, que está ubicado en el departamento de Arauca. Buenos días, así es, Mariano. Basándonos en el artículo Educación en Derechos Humanos, cuyo texto nos lleva a cuestionarnos cómo el sistema colombiano aborda la enseñanza de los derechos humanos de María Isabel Valencia y Marcela Aravena del 2022, analizaremos cómo el sistema educativo colombiano aborda la enseñanza de los derechos humanos y cómo se refleja o debería reflejarse en una región como la nuestra. Perfecto. Bueno, yo creo que para que podamos analizar, para que podamos entrar en materia, lo importante es que tengamos unas preguntas dinamizadoras, unas preguntas que nos orienten y nos den ruta a lo que vamos a conversar, que es la educación en derechos humanos, sobre todo acá en este territorio de Cravo Norte. Muy bien, Andrés, Jorge. Entonces, vamos a iniciar con las preguntas dinamizadoras para llegar al fondo de este tema, que es la educación de derechos humanos en nuestro país y en especial en nuestro municipio de Cravo Norte. Entonces, la primera pregunta es: desde el concepto de política educativa y los pilares de educación, ¿cuáles deben ser las políticas a implementarse en nuestro entorno, en nuestro municipio de Cravo Norte? Bueno, el artículo nos habla de las políticas que deben ser integrales y contextualizadas. Para Cravo Norte, eso significaría trabajar sobre políticas que reconozcan el conflicto armado, la presencia de culturas indígenas y campesinas y que a su vez promuevan desde lo local, ya que esto no puede ser una política genérica. Perfecto. Muchachos, miren que una de las cosas muy importantes para promover la educación de derechos humanos es la participación estudiantil. Si no hay participación de la comunidad educativa, no estamos haciendo nada. Entonces, primero, promover la participación estudiantil y sobre todo que esa participación vaya en miras de reconstruir la historia, de generar una memoria histórica que pueda, a la vez de reconocer, generar la resolución de conflictos. Muy bien, Andrés y Jorge, yo también creo que debemos tomarme la educación de derechos humanos más desde lo vivencial, no tanto en lo teórico, sino en lo vivencial para que exacto. Entonces seguimos con nuestra segunda pregunta, que es la siguiente: ¿qué relación hay entre la educación y los derechos humanos? Bueno, según el texto, la educación es un derecho humano en sí mismo, pero también es un medio que nos sirve para garantizar todos los demás derechos, y que sin derechos humanos definitivamente no se podrán exigir ni respetar los derechos como la vida, la paz o la igualdad. Perfecto. Mira que las autoras del texto comienzan hablando de que la educación en Colombia ha estado atravesada por el conflicto y que por ello la necesidad de la educación en derechos humanos. Cravo Norte no es la excepción a ello. Cravo Norte es un municipio que ha sufrido conflicto, que ha sufrido desplazamiento armado, que ha sufrido hostigamientos por parte de actores armados de la ley. Y lo importante acá es que los estudiantes, la comunidad educativa, padres de familia, incluso nosotros como profesores, reconozcamos cuáles son los derechos, o sea, partir de ello, cuáles son los derechos para poder generar participación y transformación. Bien, Andrés. Continuamos con este espacio donde estamos debatiendo sobre la educación de derechos humanos en nuestro municipio. Y la tercera pregunta es: ¿cómo se aborda la enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas de Colombia según el artículo que acabamos de mencionar? Bueno, compañeros, según lo que dice el texto, la enseñanza se aborda de manera fragmentada y teórica. ¿Sí? Se enseña en ciencias sociales o ética, pero no existe una conexión con la realidad que tenemos acá en el municipio. En Cravo Norte, por ejemplo, no se suele relacionar con lo que tiene que ver el abandono estatal, la violencia o la falta de oportunidades que viven los estudiantes. Como dice en el texto Valencia y Aravena, lo que se hace crucial aquí principalmente es la enseñanza de los derechos humanos y que estos pasen de ser un sueño en una lista a ser unos deseos reales dentro de la patente de los derechos humanos y el currículo de la institución. Perfecto, correcto. Yo creo que una de las formas en la que esto puede pasar de ser un sueño a convertirse en parte del currículo es una formación docente. Es decir, no es lo mismo que traigamos un libro de texto que ha sido diseñado, armado en un contexto alejado del conflicto para el conflicto, a que los profesores que estamos en el conflicto, que vemos vulneración de derechos, que vivimos esto a diario, nos formemos y traigamos la experiencia ya estando formados en derechos humanos. Entonces, como lo menciona Arana y Valencia, la formación de los docentes es fundamental, ¿sí? No en el libro de texto, sino en la práctica. Muy bien, compañeros. Continuamos con las preguntas. Nuestra cuarta pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los principales problemas socioeducativos en instituciones como la de nuestro municipio de Cravo Norte?
Bueno, aunque el artículo no habla específicamente de Grado Norte, ¿sí?, podemos inferir que algunas situaciones como la deserción escolar se dan principalmente por factores económicos, reclutamiento forzado, violencia intrafamiliar y falta de infraestructura y oportunidades dentro del mismo municipio, y en algunas ocasiones porque no existen docentes o hay docentes poco formados en lo que tiene que ver con las pedagogías físicas y contextuales. Así es, porque yo creo que es importante contarle a nuestros oyentes acá en el podcast Al Tablero en dónde estamos. Y estamos en la educación educativa, en la institución educativa José Antonio Galán, del municipio de Grado Norte. Es la única institución educativa del municipio, cuenta con 700 estudiantes, pero con 9 sedes rurales. ¿Qué nos dice eso? Que la mayoría de su población estudiantil que está dispersa en zonas rurales del municipio. Entonces, una de las, digamos, de los derechos que han sido vulnerados es la violencia, como lo comentaba Jorge, el difícil acceso también es un derecho que ha sido vulnerado, pero también la falta de memoria histórica, ese desconocimiento que se va perdiendo a través de las generaciones por falta de educación, por falta del reconocimiento y de la restitución de derechos. Muy bien, compañeros. Para finalizar con nuestro espacio, esta será la última pregunta. ¿Cómo gestionarían los retos para la educación en derechos humanos en Colombia a la luz de las pedagogías críticas? Bueno, el artículo propone principalmente implementar una pedagogía transformadora, ¿sí?, dinámica, acorde a las necesidades. En Grado Norte esto significa principalmente formar docentes con un enfoque crítico, ¿sí?, y utilizar las metodologías de forma participativa, como lo son talleres, fotografías sociales o proyectos comunitarios que partan de los problemas reales y locales que tenemos acá en el municipio. Así es, bueno, Fabián, Jorge, yo creo que esto se articula y se alinea mucho con lo que tenemos pensado como trabajo de grado, ¿no? Y es reconstruir esa memoria histórica del municipio a partir de la expresión cultural, a partir de la memoria, a partir de la historia y sobre todo generar esa conciencia. Entonces, acá tiene que ir dos vías. Una vía desde la educación, donde estamos proponiendo una reestructuración del currículo, porque tiene que darse, y la otra vía es en un apoyo con la comunidad. Si las madres, los padres, los abuelos, los tíos y todas esas personas que hacen parte del municipio y a su vez del colegio participan en la restitución de derechos, ahí comenzamos a generar un espacio de paz, de diálogo y sobre todo de resistencia, porque los derechos humanos nos dicen resistamos a la violencia, resistamos al conflicto. Yo creo que va por ahí. Muy bien, compañeros. Para cerrar y finalizar este espacio, podemos decir que la educación en derechos humanos en Colombia, especialmente en nuestro municipio de Grado Norte, se debe hacer un giro pedagógico urgente, ¿cierto? Dejar la teoría y conectar más con la vida, con lo vivencial. A pesar de que en algunas asignaturas se enseña el tema de derechos humanos, debemos ir más al entorno como tal, a lo vivencial. Esto lo mencionan también Valencia y Aravena. Ellas mencionan que bajo esas perspectivas se puede comprender que a pesar de que el tema de derechos humanos se trata en algunas asignaturas, se ha dejado en evidencia que no tiene en cuenta la realidad, lo que viven en sí las personas, los pueblos, la comunidad en su entorno y en la sociedad. Eso es bueno. Así es, por eso necesitamos, tanto aquí en la institución como en Grado Norte, políticas educativas que no nos lleguen desde el Ministerio ni Bogotá sin adaptaciones, sino por el contrario, que éstas construyan desde abajo con las voces de quienes habitan estos territorios y hacen parte tanto de la institución como del territorio. Y así podemos organizar un currículo y unas temáticas mucho más propias y coherentes a la realidad que nosotros vivimos acá en el municipio. Así es, compañeros. Educar es un acto de Resistencia. Bueno, esperamos que este espacio haya sido de gran ayuda y utilidad. Nos vemos en la próxima. Listo.